Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunos ejercicios del trabajo práctico de gabinete número 1. Vamos a resolver solamente unos cuantos, el resto lo tienen que resolver ustedes. Bien, el ejercicio 1 dice que un transductor tiene una impedancia de salida de 100 ohms y se desea que al menos el 95% de la tensión que entrega ese transductor aparezca en los bornes de entrada del sistema al cual está conectado. Hay que deducir la condición que debe cumplir la impedancia de entrada de ese sistema. Bien, acá lo que nos conviene es plantear un esquema, un boceto de la situación. Fíjense que la impedancia de este transductor es relativamente baja, o sea, comparándola con otras cosas que hemos visto anteriormente, es relativamente baja. Entonces convendría, como para darse una idea nada más, eso no quiere decir que esto sea taxativo, modelarla como una fuente de tensión. Entonces tenemos nuestra fuente de señal, que es el transductor, tenemos esa impedancia o resistencia propia del transductor, que en este caso son 100 ohms, vamos a llamarle R de señal, esto va a ser la tensión de señal, y después viene el sistema al cual está conectado, ¿cierto? Donde acá lo que vamos a estar viendo es la impedancia de entrada de ese sistema. Lo que tenemos que averiguar es qué condición en valor debe cumplir esta impedancia de entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense que acá simplemente se me formó un divisor de tensión entre la impedancia de la fuente de señal y la impedancia de entrada del sistema. Entonces planteo simplemente un divisor de tensión. Esto es lo que tengo del lado de la entrada de este sistema de señal. Acá tengo la tensión de entrada y ya estamos. Ahora, dice que se desea que al menos el 95% de la tensión de la fuente de señal aparezca en la entrada del sistema. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Y de alguna manera tiene que haber alguna relación entre estas dos resistencias tal que se cumpla eso. ¿Cómo lo planteo? Y bueno, tengo que poner la tensión de entrada en función de la tensión de la fuente de señal. Esto es simplemente un divisor resistivo, entonces la tensión de entrada va a ser la tensión de la fuente de señal por la resistencia de entrada dividida la suma de la resistencia de entrada más la fuente de señal, la resistencia de la fuente de señal. Bien, perfecto. Entonces de acá yo sé que la tensión de entrada tiene que ser el 95%, es decir, 0,95 veces la tensión de la fuente de señal. Eso tiene que ser igual a lo que está del otro lado de la ecuación, ¿cierto? De la igualdad. Entonces esto se va con esto y de acá despejo mi condición. Fíjense, ¿qué me va a quedar? RI más R de señal, todo eso multiplicado por 0,95 igual a RI. De acá simplemente hay que despejar RI, que es nuestra incógnita, porque R de 100 ya sabemos cuánto vale. Entonces, despejamos, nos queda 0,95 RI más 0,95 R de señal igual a RI. Pasamos a cuestiones, ¿no es cierto? Y nos va a quedar más o menos, esto queda 0,5, 0,05 RI. Esto es RSIG, 0,95 RSIG, RSIG es esto. Y después, bueno, de acá, ustedes después lo corroboran, o lo corroboro yo. Debería dar más o menos 19 veces, creo, que R de RI tiene que ser igual, que en este caso, para que sea el 95% tiene que ser igual, pero como queremos que
sea el 95 o más del 95%, RI tiene que ser mayor o igual. Y ahí tenemos la condición. Sería 0,95 dividido 0,5, me queda 19 veces. 19 veces R de señal. Como R de señal es 100 ohms, esto va a ser 1,9K, ¿cierto? Y ahí ya tienen resuelto el primer problema. Vamos con el segundo. Dice, un amplificador tiene una resistencia de entrada de 15 kΩ y una resistencia de salida de 1 kΩ. Hallar qué porcentaje de la señal de tensión que entrega la excitación se amplifica y llega a la carga si la R de señal es 5K y la RL es 50K. Se piensa rediseñar el circuito manteniendo la misma resistencia de salida. Entonces, ¿qué condición debería cumplir la resistencia de entrada para que al menos el 90% de la señal se amplifique y llegue a la carga? Bien, este es un problema similar al anterior, un poco más completito, pero es más o menos lo mismo. Nos tenemos que hacer un boceto de la situación. Tenemos, dice, señal. La impedancia de entrada de la fuente de señal es 5K. Comparado con la impedancia de entrada es menor, podemos llegar a modelar esto como una fuente de tensión. Estos son los 5K. Y acá viene el sistema, el amplificador. Acá tengo BI. Y ahí se ve la resistencia de entrada, etcétera. Esta es la B de señal. Acá está la carga. RL. Bien, estos son 50K. 50K. ¿Qué más? Hay que calcular qué porcentaje se amplifica. Es decir, tenemos que ver la relación entre la señal de excitación, Bsig, y la salida, propiamente dicho. Perfecto. Entonces lo único que tenemos que hacer acá son transferencias. Bueno, si modelamos, acá hay que definir cómo vamos a modelar el amplificador, si como de tensión o como de corriente. Para ello, fijémonos en los valores absolutos de la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Como la resistencia de entrada es bastante mayor que la resistencia de salida, esto puede comportarse más como un amplificador de tensión. Entonces acá nos queda el modelo de amplificador de tensión. R de salida, esto es AB open loop con la salida abierta por BI. Esto ahí se cierra. Perfecto. Esto es una fuente de tensión controlada. Bien. Entonces ya tenemos nuestro circuito equivalente y lo único que tenemos que hacer es evaluar cómo se va transfiriendo la señal, ¿cierto? Bien, entonces acá es fácil. Fíjese que en la salida tenemos una malla, por lo tanto podemos aplicar divisor de tensión. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que tensión de salida va a ser igual a B o L. Esta sería ganancia de tensión a circuito abierto en la salida. ¿Qué más? Que no nos interesa tampoco esto cuánto vale. Nos interesa saber en qué porcentaje se termina amplificando, que eso lo va a definir la relación entre las resistencias. Bien, entonces divisor de tensión, perfecto. Tenemos que BI RL dividido R0 más RL. Ahí ya tenemos eso. Ahora tenemos que reemplazar esto que está acá. Aquí es igual eso. Otro divisor de tensión en la entrada. Tenemos BI va a ser igual a B de señal por RI dividido RI más R de señal, ¿cierto? Entonces de ahí, reemplazando, nos queda que B0 es igual a BOL por B de señal, y ahí calzamos los divisores de tensión. Acá tenemos 1, RL más R0. Ahí tenemos 1 y acá viene el otro, RI R
y más R de señal. Perfecto. Y este factor es el cómo se va a transferir, ¿cierto? Dice, hallar qué porcentaje de la señal de tensión que entrega la excitación se amplifica. Es decir, esto es lo que termina afectando a este parámetro que es la señal, ¿cierto? Nuestra variable de excitación. Y eso es lo que es todo eso junto, es lo que se termina amplificando por esta ganancia. Entonces, bueno, acá lo único que tienen que hacer es sacar cuenta. Fíjense que ya está hecho el planteo, así que no viene al caso terminar de sacar la cuentita, háganlo ustedes. Bien, ¿qué más? Dice, se piensa rediseñar el circuito manteniendo la misma resistencia de salida. Entonces, ¿qué condición debería cumplir la resistencia de entrada para que al menos el 90% de la señal se amplifique y llegue a la carga? Bueno, acá esto nos va a dar un valor, ¿cierto? Nos va a dar un X valor. Bueno, ahora ese X en el segundo punto, X, llamémosle punto B, si quieren, B, X va a tener que ser 0,90. Es decir, todo ese factor, todo esto, tiene que ser 0,9, ¿cierto? 0,9. Y de ahí despejo cuánto tiene que valer los nuevos valores, que sería manteniendo la misma resistencia de salida. Es decir que este parámetro se va a mantener igual al anterior, es decir, 1 kilo, y lo único que tenemos que cambiar sería la resistencia de entrada. ¿Por qué? Porque bueno, esto ya de la resistencia de la fuente de señal no la podemos modificar y tampoco la carga. Son parámetros que generalmente están fijados por el problema de diseño en cuestión. Entonces lo único que podemos modificar es la resistencia de entrada. Esto es lo que vamos a tener que modificar. Bien, pasemos al siguiente problema. Fíjense que no me detengo mucho a sacar valores porque eso ya son cuestiones matemáticas que ustedes, bueno, van a tener que corroborar. Yo lo que me enfoco mucho es en el planteo. Que después uno, bueno, le pifie en la calculadora, en algún despeje, eso se va viendo. Pero lo más importante es esto, el planteo. Si el planteo lo tienen mal, obviamente, por más que tengan mucha destreza matemática, no van a llegar al resultado correcto. Bien, tenemos esto que dice que un sensor de temperatura tiene la especificación de proporcionar 2 mV por grado Celsius. Cuando se conecta a una resistencia de carga de 10K, se mide que el voltaje de salida cambia en 10 mV, lo que corresponde a un cambio de temperatura de 10 grados Celsius. ¿Cuánto vale la resistencia interna del sensor? Bueno, fíjense que dice que ¿qué datos tenemos? Tenemos el cambio, o sea, tenemos delta B sobre delta T. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar 10 milivolts, o sea, cuando la tensión cambia de 10 milivolts es porque la temperatura cambió 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Es decir, que acá esto nos da una relación de 1 milivolt por grado Celsius. Perfecto. Eso cuando se conecta a una RL de 10K. Perfecto. Bajo esa circunstancia, este es el cambio que tengo. Esta es la relación entre tensión y temperatura. Bien. Entonces, si yo sé que antes habían 2 milivolts cuando estaba en vacío y se redujo a la mitad cuando le conecté una resistencia de carga de 10 kilo, quiere decir, para que se entienda mejor, voy a hacer esto. Voy a modelarlo como una fuente de tensión al sensor. Nuestra incógnita es esto, la resistencia de la fuente de señal, y esta es nuestra carga. Entonces, esto vale 10K. Cuando se cierra el circuito, cuando acá está cerrado, ¿cierto? Acá, en los bornes estos, medimos un cambio, un delta B sobre delta T de 1 milivolt por grado Celsius.
Pero cuando estábamos a circuito abierto, es decir, cuando esto estaba cortado, ¿cierto? Abierto, medíamos 2 milivolts. Es decir, delta V sobre delta T con RL infinita me da 2 milivolts por grado Celsius. Si ahora cuando conecto carga de 10K me queda 1 milivolt, quiere decir que la impedancia de la fuente de señal es 10K también, porque se redujo a la mitad. Planteé en el divisor de tensión, se ve clarísimo. Si acá cuando conecto 10K se cae a la mitad de esa transferencia, quiere decir que acá cae la otra mitad. No hay forma, fíjense, no hay forma de que no sea así. Así que bueno, esto era más que nada pensar, fíjense, no era sacar tantas cuentas. Ahora vamos con este otro. Dice, el circuito de la figura representa un sensor lineal potenciométrico de posición. Es decir, según donde tengamos el cursor de este potenciómetro, nos va a indicar una posición, un valor de X, supónganse. Bien, al desplazarse el cursor del potenciómetro, es decir, el terminal H, el parámetro A varía del modo siguiente, que es lo que se ve ahí en la gráfica. Bien, dice que cuando A alcanza el valor 1 es porque nos hemos desplazado 50 milímetros. Ahí está la relación de transferencia, que es propia de este sensor. Entonces nos dice el problema. A, dibujar y calcular el equivalente de Thevenin de la señal BHL, es decir, la señal que tengo entre los terminales H respecto de L. Bien, entonces, como acá tenemos un simple divisor de tensión otra vez, porque el sensor está en modo potenciómetro, es decir, tenemos esta nuestra fuente, acá viene el potenciómetro, y según este gráfico dice que la parte de arriba corresponde a 1 menos A por R, siendo R el valor de entre bornes del potenciómetro, es decir, de extremo a extremo, vale un K en este caso. Y A por R es el pedazo restante. Entonces, acá tenemos, era 1 menos A, sí, 1 menos A por R, vale el pedazo superior de resistencia, y A por R vale el pedazo inferior. Bien, entonces esto era HL. Acá decía que esto vale 30 volts y es una fuente de tensión continua, en este caso, pero no importa. Lo que nos importa es la relación de transferencia de este divisor de tensión. Bueno, tengo que hallar eso, BHL. BHL va a ser mi tensión de Thevenin. Como acá no tengo carga, simplemente va a ser toda la cuestión del circuito abierto, ¿cierto? Entonces, tengo que plantear el divisor de tensión. BHL va a ser igual a los 30 volts por la resistencia donde evalúo la tensión, que va a ser A por R, dividida la suma de las resistencias. Fíjense que esto sería como R1 y R2, ¿cierto? Estoy planteando un divisor de tensión nada más. Tengo 1 menos A por R más A por R, acá abajo. Perfecto. Entonces, acá se me va a cancelar un A por R. Fíjense, ahí lo termino de resolver. Me queda 30 volts, A por R. Tengo R menos A por R más A por R. Esto se va con esto y después acá me queda 30 volts A por R dividido R, se me va el R con el R y esto me queda BHL, va a ser igual a A por 30 volts. Esta es mi tensión de Thevenin en función de la posición del potenciómetro, del cursor del potenciómetro. Fíjense.
Bueno, entonces ya tenemos la tensión, es decir, nuestra fuente de tensión, que va a ser en este caso es dependiente del parámetro A, del equivalente de Thevenin. Y ahora, ¿cuánto va a valer la resistencia de Thevenin? Que eso es lo que nos falta, o sea, la resistencia de Thevenin. Y ahí terminaríamos el circuito equivalente. Entonces sería HL. Bueno, tenemos que seguir aplicando el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice eso? Hay que enmudecer todas las fuentes, ¿cierto? Entonces acá en este caso esta fuente de tensión pasa a ser un cortocircuito y lo que vamos a ver va a ser el paralelo entre este R1 y R2. Entonces lo único que tenemos que hacer acá, R de Thevenin, va a ser el paralelo entre A por R y 1 menos A por R. Resolvemos, queda A por R, 1 menos A por R, A por R más 1 más A por R. Entonces, acá nos queda, acá arriba lo voy a dejar igual de momento. Acá sabemos que esto nos termina quedando R. Esto termina quedando en R. Este R se va con este R. Y seguimos resolviendo lo que queda. Nos queda A por R menos A cuadrado por R. Sacamos factor común. A menos A cuadrado por R. Y esa es nuestra resistencia equivalente de Thevenin. Así que el problema este ya está resuelto. Tenemos el circuito equivalente de Thevenin de este ejercicio. Bueno, eso es todo de momento. Espero que puedan resolver todo el trabajo práctico este. Nos vemos.